Siendo las 16 horas con 32 minutos, se reinicia con la presente audiencia. Listo, señoría. Gracias. Agradezco la espera y procederé a resolver la petición planteada por la gente del Ministerio Público de vinculación a proceso. Primeramente, debo recordar que las pruebas vertidas como datos solamente se valoran conforme a ciertas reglas. Es decir, en este sistema rige la lógica, rigen los conocimientos científicos adquiridos, rigen las máximas de la experiencia. No es una prueba que se desahogue ante el juez, al menos en esta etapa, y de ahí que se tiene una valoración solamente de datos de prueba. Los datos que presenten las partes entonces tienen que ser valoradas por el juez para determinar si de ellos cabe la probabilidad de que hay un hecho delictuoso y si esa probabilidad nos puede llevar a considerar que en este sentido el imputado es también probable responsable de ese hecho delictuoso. Y en todo momento se respeta la garantía que tiene el imputado de ser tratado como inocente hasta que se demuestre si efectivamente tuvo o no una participación responsable, que esto lo será en una sentencia. Por lo que la resolución que se dicta por el juez de control en esta etapa no es definitiva. Se garantiza, insisto, el derecho de ser tratado como inocente. Luego, la gente del Ministerio Público presenta ante este juzgado un hecho que considera delictuoso, como lo es el de ejercicio indebido o abandono de funciones públicas, al que se refiere el artículo 208 del Código Penal del Estado. Es decir, comete el delito de ejercicio indebido o abandono de funciones públicas el servidor público que incurre en cualquiera de las siguientes conductas. Señala la fracción séptima, es decir, indebidamente, inciso B, otorgue permisos, licencias, autorizaciones, estimaciones, finiquitos, liquidaciones de contenido económico. Inciso D, otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios de cualquier naturaleza, deuda o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos. Ese es el hecho delictuoso. En particular, la gente del Ministerio Público se aboca a un aspecto de cada uno de estos incisos. En el primero, las autorizaciones. En el segundo, la contratación. De ahí que de los hechos vertidos por la gente del Ministerio Público se debe desprender precisamente que, primero, una persona que tenga a su cargo el erario o una parte de este, autorice o contrate precisamente con cargo a ese erario, ya sea un contrato a un particular o a otras personas en general. No se requiere que sea una persona conocida o desconocida, o familiar o no familiar del contratante, que en este caso es una dirección. Los hechos que plantea la gente del Ministerio Público son, en particular, 8 contratos de adquisición y uno más de prestación de servicios. A saber, contratos, los primeros 8, de suministro de diferentes cantidades de carpeta caliente o fría. En el primero, por la cantidad de 230.25 metros cúbicos, de fecha 11 de febrero del año 2015, por un total de 839.210 pesos con 13 centavos, con proveedor de pavimentación EG, Sociedad Anónima de Capital Variable. Díganme si me equivoco, si es EG o EC, por favor. EC. Sí. Es que les insisto, son muchos datos ahí. Con la factura 684, de fecha 21 de mayo del año 2015. El segundo de ellos, por la cantidad de 258.32 metros cúbicos en carpeta caliente,
de fecha 17 de febrero del año 2015 por la cantidad de 948.168.32 pesos. El proveedor es Pavimentos Conservación y Microsuperficie S.A.D.C.V. con la factura número B725 de fecha 18 de mayo del año 2015. El tercero es contrato por el suministro de 229.27 metros cúbicos de carpeta caliente por la cantidad, de fecha 2 de marzo del año 2015 por la cantidad de 832.255.33 pesos a cargo de Constructora Urben, Sociedad Anónima de Capital Variable, con el número de factura A423 con fecha 15 de mayo del año 2015. Otro contrato por la cantidad de 224 metros cúbicos de carpeta caliente de fecha 9 de marzo del año 2015 con un total de 816.27.52 pesos, 816.027.52 pesos, con cargo a la empresa Vitesa Constructora, S.A.D.C.V. con el número de factura 10123 de fecha 15 de mayo del año 2015. Otro contrato por la cantidad de 50.96 metros cúbicos de reducción asfáltica con rompimiento rápido y 13.05 metros cúbicos de reducción asfáltica de rompimiento lento, de fecha 10 de marzo del año 2015 por la cantidad de 775.857.29 pesos de la empresa Veritumen S.A.D.C.V. con el número de factura B2535 de fecha 21 de mayo del año 2015. Contrato de adquisición de suministro por 320 metros cúbicos de carpeta caliente de fecha 20 de marzo del año 2015 por un precio de 1.167.795.20 pesos. Proveedor Foja Ingeniería de Construcciones S.A.D.C.V. con el número de factura B242 de fecha 15 de mayo del año 2015. Otro más por la cantidad de 236.78 metros cúbicos carpeta caliente de fecha 24 de abril del año 2015 por un costo de 844.528.34 pesos de la empresa Interasfálticos S.A.D.C.V. con el número de factura A106 de fecha 22 de mayo del año 2015. Un último contrato por la cantidad de 322.86 metros de carpeta caliente, metros cúbicos, aclaro, de fecha 4 de mayo del año 2015 por un total de 1.155.446.72 pesos de TD Construcciones Especiales, Sociedad Anónima de Capital Variable, con el número de contrato A149 de fecha 22 de mayo del año 2015. Un noveno contrato, pero por prestación de servicios, correspondiente al arrendamiento de maquinaria pesada y de vehículos de fecha 2 de marzo del año 2015 a Ricardo Santillana de la cantidad de 1.140.048 pesos con el número de factura 42 de fecha 26 de mayo del año 2015 para dar un gran total de 8.519.336.85 pesos. La gente del Ministerio Público, en mi opinión, sí acredita que se realizaron estos contratos de la forma y términos que ha señalado en esta audiencia. Es decir, puedo llegar a la conclusión de que sí estamos en presencia de un hecho delictuoso o con apariencia de delito y que cabe la probabilidad que el imputado Víctor Ramón
Martínez Trujillo probablemente haya participado de forma responsable en ese hecho ilícito. Lo anterior es así, ya que con el nombramiento otorgado el día 18 de febrero del año 2015 por el gobernador del estado a Víctor Ramón Martínez Trujillo, con dicho cargo realizó los contratos antes referidos, pues en cada uno de ellos autorizó que se realizaran los pagos correspondientes en los primeros 8 por la adquisición de diferentes cantidades de asfalto, ya sea frío o caliente, y en el último por prestación de servicios, en particular de arrendamiento de maquinaria. Si bien es cierto que se puede considerar, como lo dice la defensa, que en la operación final, es decir, la intervención de Martínez Trujillo, debió esta pasar por la revisión de varios filtros, como lo serían encargados de almacén, personas que realizan las cotizaciones, personas que autorizan las compras, personas que revisan quiénes son los proveedores. También es cierto que la última decisión, según se ha expresado en esta audiencia, era precisamente el director general, que es, en este caso, Martínez Trujillo. El procedimiento para realizar una adjudicación tiene 3 vertientes, sí es cierto, como también lo manifestó la defensa, lo manifestó la gente del Ministerio Público, y esto es determinado según el costo de lo que se va a adquirir. Y aunque se presenta la discusión de que si es una u otra la que se debe tomar en cuenta para el caso en particular, en mi opinión, este no es el aspecto toral que se debe de atacar o que se debe cuestionar, sino que si para este acto el imputado debió o no otorgar su firma para admitir el pago correspondiente, que ese es precisamente el conflicto que existe aquí. Si él debía o no firmar autorizando el pago de aquellos contratos o facturas. Advierto del expresado por el Ministerio Público que no se cumplió con las formalidades para realizar la adquisición, ya que no existe una orden secuencial claro para el pago de los conceptos que se mencionan en los contratos, puesto que a pesar de que se ordenó el pago, los documentos fueron variados en varias ocasiones, según los testigos que presentó la gente del Ministerio Público. Tan es así que de los mismos desprendemos fechas diversas y también similares, como lo serían 15 de mayo del año 2015, 18 y 22, pero que estos fueron luego pagados o señalados con fechas del mes de julio y que posteriormente se advierten sellos en estos documentos del mes de octubre, todos estos del año 2015. Sin que para que ninguno de estos contratos existieran datos firmes sobre los lugares donde había de utilizarse el asfalto que se dice fue adquirido, toda vez que, como dijo la gente del Ministerio Público, no hay un croquis, no hay material fotográfico, bitácoras que decidan dónde se va a llevar o no el material contratado, y por último, dato cierto de si se recibió o no el material pedido. La misma suerte, en este caso, corre el contrato noveno, que es nada más, no es de material asfáltico, sino que es de arrendamiento de maquinaria, ya que tampoco hay dato, al menos hasta el momento, que esa maquinaria se hubiera entregado en un lugar para ser utilizada o que personal de la empresa contratada llevara esa maquinaria y fuera utilizada en ese lugar. Y aunque se advierte que en los contratos falta la firma en unos casos de encargados, ya sea de quien busca el material, no se puede afirmar, como lo menciona la defensa, que en todo caso fueron otras personas las que debieron darse cuenta de si se realizaba o no adecuadamente el trámite para el pago en un momento dado, ya que, vuelvo a insistir, había una firma final, que esa es precisamente la que le correspondía en un momento dado determinar si se cubriría o no el pago total. Por otro lado, también se habla de duplicidad de documentos.
La agente del Ministerio Público nos mencionó en esta audiencia que hay documentos, que los documentos fueron realizados nuevamente y que por eso también se advierte que en unos hay unas firmas y en otros otras. Lo que me lleva a concluir esto es que el procedimiento estuvo mal realizado, independientemente de que unas personas hayan intervenido en unos y otras en otros documentos, teniendo en cuenta la duplicidad. A final de cuentas, en todos existe un responsable que debió en un momento dado revisar si se cumplía con las formalidades de ley. Para los efectos de la vinculación, teniendo en cuenta que solamente se revisan los datos de prueba, debo de aclarar que no me es determinante los documentos relativos al trámite que conlleva la adquisición de servicios de los contratos antes citados, en cuanto a que tengan sello del día 8 de octubre del año 2015, puesto que esto es un dato nada más anexo, ya que, según se desprende de lo dicho por la agente del Ministerio Público con base en los datos de prueba de las declaraciones que fueron vertidas y los documentos que fueron mencionados también por la defensa respecto de los pagos, estos ya se habían realizado. No se realizaron hasta el día 8 de octubre del año 2015. Es cierto, insisto, que las personas que intervinieron en el seguimiento de dichos contratos y que hay varias personas que intervienen en el seguimiento y que en este caso solamente se está ventilando lo relativo al director general. Pero también es cierto que la agente del Ministerio Público tiene su derecho para realizar una investigación, como lo dijo, respecto del total de los intervinientes en cada uno de los documentos, lo que no priva a uno o a otro de la responsabilidad que le pueda corresponder. Lo anterior lo afirmo ya que de la declaración de Francisco Javier Rodríguez Martínez advertimos que a solicitud de residentes de obra revisaba si había activos o no para poder otorgar en un momento dado el material requerido. Que de María del Carmen Rivera se desprende que su jefa, Nancy Araceli Villegas Cantú, le ordenó buscar las cancelaciones pertinentes para hacer los trámites que ya se han mencionado. Y que Hilda Estela Treviño, por instrucciones de la misma Nancy Araceli, tenía que firmar estos documentos. De Alejandro Ortega también señala que lo obligaron a firmar, entre otros, Hilda Estela, María del Carmen, Gonzalo Posadas, aunque ninguno acepte responsabilidad, sabían que no era correcto. Esto en relación a la responsabilidad que en un momento dado se les pudiera atribuir a cada uno de ellos. Por último, puedo concluir que conforme los datos de prueba vertidos en esta audiencia, cabe la probabilidad de que en esos 8 contratos de bienes y uno de servicios, intervino la autorización de Víctor Ramón Treviño Martínez como director general del Sistema de Caminos del Estado de Nuevo León durante su encargo, y que en este tiempo se realizó el pago con recursos estatales del presupuesto que le fue otorgado a dicha dirección, ya que como jefe superior tenía obligación de velar porque se cumplieran con todas las formalidades requeridas para el caso, sin que se pueda argumentar, insisto, que su responsabilidad estaba limitada por la obligación de otros, o que estos en un momento dado también pudieran ser responsables. Es necesario señalar que en la audiencia se invocaron por parte del defensor diversos documentos. Quiero aclarar en cuanto a eso, que pedía a la defensa que se observara el contenido de los mismos. Debo de insistir en este aspecto, aunque no fue señalado oralmente por la representación social, que estoy impedido a ver esos documentos, que no puedo hacer señalamiento alguno sobre su contenido en la forma en que mencionó el señor defensor, ya que estos no fueron introducidos por la defensa en la audiencia adecuadamente. Solamente señalaba que se pretendía la observación de los mismos, lo cual, insisto, no puedo hacer. En cuanto a los hechos notorios, es cierto, estos son aquellos que no requieren explicación alguna,
Basta el solo mencionarlos para advertirlos o invocarlos. Sin embargo, en el procedimiento en el que nos encontramos, deben reproducirse. Para esto, para poder ser tomados en cuenta. Lo digo por también lo que manifestó la defensa en el caso de las páginas web o en el caso de las redes sociales. Si no hay ningún dato de prueba que se vierte en la audiencia, estoy impedido para verlos. Por lo que hace a las declaraciones de los testigos ante el Ministerio Público o ante otras autoridades, como se mencionó, no me genera duda el hecho de que ellos hayan sentido temor respecto de si iban a ser o no corridos de su trabajo en un momento dado, independientemente de las circunstancias que los llevaran a firmar o no. Vuelvo a insistir en lo primero. Para realizar el contrato se realizaba, se buscaba una formalidad y en esa formalidad había una cúspide, un final, en el que una persona tenía que dar su última autorización para poder realizar el pago. En este caso, el director. Y de esto, insisto, se debe concluir, entonces, que al no haberse realizado las contrataciones con las formalidades debidas, y en particular el ordenar los pagos de estas contrataciones, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 constitucional y 303 del Código Procesal Penal del Estado, debo concluir y decretar auto de vinculación a proceso en contra de Víctor Ramón Martínez Trujillo como probable responsable en términos de los artículos 27 y 39, fracción primera del Código Penal del Estado, del hecho constitutivo de delito o con apariencia de delito, de ejercicio indebido de funciones públicas previsto por el artículo 208, fracción octava, incisos B y D del Código Penal del Estado. ¿Alguna petición? Se solicita la imposición de una medida cautelar. Bien, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 170, fracción primera, 184, fracción primera, y 187 y 192 del Código Procesal Penal para el Estado, se solicita la presentación de una garantía económica suficiente para asegurar su presencia dentro del proceso y evitar, con base en lo siguiente, su sustracción. Si bien Víctor Ramón Martínez Trujillo compareció voluntariamente a esta audiencia, mencionó tener su domicilio en esta ciudad, así como familia, también se acredita que actualmente no tiene un trabajo fijo. Estableció que se va a dedicar a consultorías, mismas que se pueden llevar a cabo no solamente en el estado de Nuevo León, no implica el arraigo a esta ciudad, sino eventualmente se pueden llevar a cabo en cualquier parte del país, incluso en el extranjero. Se suma además que él es originario de Ocosingo, Chiapas, por lo que es presumible que en dicho estado cuente con familia también. Y si bien tiene 3 hijos, 2 de ellos son mayores de edad, situaciones que hacen más favorable la posibilidad de abandonar el estado ante la posible pena que pudiera llegar a enfrentar. Por otro lado, en cuanto a la reparación del daño, podemos advertir que supera los 8 millones de pesos y respecto a la posible pena a imponer, la misma oscilaría entre los 2 y 12 años. Hablando de la media aritmética, la misma sería de 7 años. Y en suma de todo ello, con fecha 27 de junio, por juez de control diverso, dentro de la carpeta de investigación 60/2016, fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas, cuya pena de igual manera pudiera alcanzar los 12 años de prisión. Además de que el monto por reparación del daño en dicha vinculación a proceso supera el $1,000,000. Incluso, con motivo de la vinculación a proceso en dicha carpeta de investigación, se le impuso, y actualmente está sujeto a una medida cautelar, de la presentación periódica ante el juez de control cada 20 días.
Situaciones que en suma, su señoría, hacen que el riesgo de sustracción se incremente ante la posibilidad de ser condenado en dos procesos distintos por ejercicio indebido de funciones, en donde en cada uno de esos procesos pudiera, como ya lo mencioné, alcanzar una pena de hasta de 12 años, y tomando en cuenta el arraigo establecido versus las posibles penas a enfrentar, la facilidad de abandonar el Estado se incrementa sustancialmente. Además, porque en ninguno de los dos casos procedería una posible salida alterna, particularmente un acuerdo reparatorio o una suspensión del proceso a prueba, no procede respecto a los delitos por los cuales ya ha sido vinculado a proceso. Y sería complicado un beneficio preliberacional, ya que en ambos tendría que ser sancionado con una pena menor a 4 años, pero al ser condenado del segundo, se revocaría la misma. Es decir, forzosamente enfrentaría en prisión, una vez que hubiere, suponiendo sin conceder, sido sentenciado el ahora imputado. Por tanto, entendiendo que el riesgo de sustracción ha superado el posible arraigo que tiene en el Estado Víctor Ramón Martínez Trujillo, se considera proporcional la presentación de una garantía económica que la Fiscalía propone sea por 500,000 pesos, tomando en cuenta que la misma no es para reparar el daño, reitero, es para asegurar su presencia dentro del proceso, porque de serlo así, sería una medida de carácter real, la cual superaría incluso los 8 millones de pesos. Además de que en cuanto a sus condiciones económicas, al haber sido por más de 3 años y previo a ello funcionario del sistema de caminos, tuvo un saldo superior, un sueldo neto a los 64,000 pesos. Mencionó que en el municipio, en la audiencia relativa a la carpeta 60-2016, percibía 50,000 pesos netos también al mes, y dentro del informe policial signado por Roberto Ivo Cavazos Luébano y Jonathan Javier Fuentes Almendares, detective y agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, se establece que tiene un inmueble, una casa, la cual hizo mención al inicio de esta audiencia, ubicada en José Revueltas 2745 Altavista Sur, Monterrey, Nuevo León, y tiene 4 vehículos, un Toyota Siena, un Renault, un Peugeot 2002 y una Honda camioneta CRV 2012. Situaciones que hacen asequible la posible garantía económica, que en este caso se solicita sea por 500,000 pesos. Con base en lo anterior, consideramos que existe riesgo de sustracción en base a la información proporcionada y en ese sentido se imponga como medida cautelar la garantía económica. Ok, señor juez. Creemos un poco exagerada la medida cautelar que están imponiendo. Como lo dije en su momento, el señor Víctor Martínez Trujillo en ningún momento ha intentado inclusive sustraerse de la acción de la justicia. Contrario a eso, siempre que le han notificado por periódico que lo están citando, acudimos directamente al agente del Ministerio Público a solicitar las fechas de las audiencias. Nos han citado para 2 audiencias, la carpeta 60 y la 56. No hemos pedido término, hemos enfrentado 100% las acusaciones del Ministerio Público. El arraigo a la ciudad, si bien es cierto que nació en Ocosingo, Chiapas, desde 1989 que llegó a la ciudad de Monterrey a estudiar Ingeniería Civil, no ha salido de la ciudad. Hoy por hoy ha habido más tiempo en Nuevo León que en Chiapas. Su especialidad es la ingeniería vial. De algo que puede presumir que tiene capacidad es de los dictámenes viales, y los dictámenes viales de la ciudad y el estado de Nuevo León exclusivamente. Todas las ciudades tienen un comportamiento distinto en su contabilidad, tienen un desarrollo distinto, y prestar un servicio en el extranjero, no hay una ciudad que se parezca a Monterrey, y tampoco le existe una ciudad que se parezca a Monterrey en el país. México tiene un transporte muy distinto y la movilidad es muy distinta a la Ciudad de México. Guadalajara es muy distinta a Monterrey, habla por zonas conurbadas, y aquí hablamos de una zona metropolitana. La única forma de ocupación que tiene lícita pudiese ser en este estado. En ese orden de ideas también, para justificar la medida que está pidiendo,
está pidiendo una garantía de 500,000 pesos, con un sueldo de 64,000 pesos al año. Estuvo 2 años de director. El sueldo neto fue 1,200,000 menos los gastos. Si bien es cierto, los hijos son mayores de edad, todos estudian las carreras, los 2 mayores, el menor se encuentra en primaria. Por más que se pueda ahorrar viendo simplemente gastos de educación, no puedes ahorrar más del 50% de sueldo, lo que no daría para completar la medida cautelar. Por la carpeta anterior, la Contraloría lo inhabilitó del municipio de Monterrey, motivo por el cual creó su nueva empresa para empezar a hacer dictámenes viales como externo en diversos municipios por su especialidad que tiene. Creo que le están poniendo una medida no alcanzable, de alguna manera. Creo que no se está apreciando tampoco lo que mencioné durante la audiencia, que le dieron un puesto honorífico por méritos, que la persona, fuera de este tipo de acusaciones, tiene desde el 89 en la ciudad y no ha tenido un solo reclamo de ningún tipo de proceso ni procedimiento administrativo ni penal. No tiene demandas civiles. Ha sido un buen vecino del lugar donde vive, no se ha sustraído en ninguna de las reuniones, y si lo que están buscando es la fracción primera, tal como lo aseguró, creo que la presencia del imputado ha sido obvia dentro de todas las averiguaciones. No ha pedido plazos, ha enfrentado, en la pasada hasta declaró. Yo creo que ni siquiera ha tenido ni la forma de obstaculizar a nadie para que siga esto, no ha tenido contacto con ninguno de sus compañeros de trabajo. No sé en qué esté fundando una medida en ese sentido, cuando la verdad las cosas con una simple firma que venga cada determinado tiempo está. Tiene un bien inmueble, ese bien inmueble es un hecho notorio y espero que aquí sí lo tome en cuenta, es que está embargado por un juez de control como medida de seguridad, es su único patrimonio en inmuebles que tiene. De los bienes muebles que menciona, pues son con los que hace movimiento en la ciudad, es todo lo que tiene, hay créditos abiertos en alguno de ellos. El problema no es eso, el problema es cómo llegar al monto. La casa pues ya está asegurada por parte del juez de control. No sé qué más medida me puedan poner de que pues, a dónde voy, si aquí me he quedado, no me he perdido del estado, no me he perdido de la ciudad, sigo trabajando aquí. Hemos buscado la forma en que estemos siempre a la hora que indican, ha dado frente, no encuentro ni siquiera un indicio de la sustracción de la justicia. Ni siquiera lo han ido a buscar y no les han negado el acceso. Ya fue un comandante, ya fue un detective, a todos se les atendió, se les dio los datos. No sé dónde estén fundando el tema de la fracción primera, que el imputado no comparezca a juicio. Ha estado viendo, ya vino a poner la huella por primera ocasión del proceso anterior. No sé de dónde esté fundando su presunción de que pueda sustraerse de la acción de la justicia. Simplemente reiterar que en su momento, previo a venir a esta audiencia, no se le había formulado imputación y no se le había vinculado al proceso. Ahora son 2 vinculaciones a proceso por una posible pena enfrentar de hasta de 12 años. Y respecto a que la medida es inalcanzable, no se está requiriendo o peticionando que sea directamente en efectivo. Existen afianzadoras que puedan garantizar ello. Y sobre todo, el tema medular es establecer ese posible riesgo en base a la información que he vertido versus el arraigo que pudiera llegar a tener o la facilidad de poderse ausentar, repito, de cara a una posible condena en ambos procedimientos. Muchas gracias. Señor juez, es un prima delincuente, o sea, no se está haciendo una presunción para una audiencia intermedia. Yo creo que en esa audiencia tenemos muchos actos de prueba donde la responsabilidad directa no existe. Estamos convencidos que el señor no ha cometido un hecho delictuoso. Yo creo que apreció la defensa. Le están poniendo la mayor garantía que están señalando, no sé a qué motivo. Creo que inclusive es mucho más efectivo que venga de determinado tiempo a poder estar presente, ya que eso genera que a la primera que falles te manden llamar de otra manera. Entonces no sé en qué están fundando la supuesta sustracción.
Y si bien es cierto, no están pidiendo el depósito del dinero, están pidiendo una garantía. Les digo, el único bien inmueble que se tiene es una casa, misma casa que es un hecho notorio, que está asegurado por una medida cautelar del Ministerio Público, que es un hecho notorio que se ha publicado en toda la prensa, que el único inmueble que tiene lo tiene asegurado por los derechos que le corresponden. En ese orden de ideas, no sé dónde están tomando una conducta de sustracción o de mentir en el proceso. No mintió en el proceso, no está involucrado en el proceso, están poniéndolo como la firma final, así lo estoy diciendo en la vinculación, porque finalmente a él dependía decir sí o no después de todo el procedimiento seguido. Claramente creo que en la audiencia intermedia, desahogando pruebas, se puede demostrar la buena fe que se presume de entrada como autoridad administrativa con la que optó en la firma de los contratos y en la aprobación de los pagos. Yo no sé por qué, o sea, lo que no me han podido decir es cuál es la sustracción o la presunción de sustracción de la acción de la justicia como para establecer una medida cautelar distinta a la ya establecida de estar viniendo recurrentemente cada 20 días a firmar o a estampar la huella, digamos digitalmente, con la presencia en el Estado. Hemos ido voluntariamente a todas las agencias a buscar los citatorios, no nos han tenido que mandar llamar, hemos acudido a todas las llamadas que nos hace el Ministerio Público, así sean 6:35 de la tarde, en viernes se le contesta, se le dice la verdad si puedo ir por las copias o no. No sé dónde están viendo ellos el riesgo de la sustracción de la justicia. No está establecido el caso por el cual puede haber una sustracción de la acción de la justicia. De las imputaciones que ha habido a todos los exfuncionarios, somos los únicos que las hemos enfrentado. No entiendo dónde ven esa sustracción. Yo creo que la defensa está muy sólida. Entiendo que ustedes tienen que hacer una apreciación superior para tratar de ver en un juicio un poco más profundo y tener más datos de prueba, pero le reitero, si se fija las declaraciones, en ningún momento sale el nombre de la persona y me lo están vinculando a una garantía como medida de aseguramiento, medida cautelar, que sería imposible para él poderla acreditar por los simples números aritméticos. No le da el sueldo para el tamaño de medida que están poniendo. Yo creo que es muy excesiva la medida. La única patrimonio que tiene real y ahí está, y es la casa y está asegurada. No sé dónde quieran que saque una fianza sin ningún otro patrimonio, que eso es lo único con lo que cuenta, y de hecho están los expedientes mi representado. Gracias. Bien. En principio, una vez que se ha dictado la vinculación a proceso, el agente del Ministerio Público tiene la facultad de solicitar alguna medida cautelar para asegurar la presencia del investigado ahora en todo el procedimiento. Es cierto, como dice la defensa, que se ha presentado en esta audiencia. No hay dato, al menos hasta este momento, que el señor Martínez Trujillo no haya querido presentarse a la misma. Se fijó esta como primer fecha y aquí está. Por el otro lado, también es cierto, como dice la gente del Ministerio Público, que ahora nos encontramos ante dos procesos o dos carpetas judiciales en los que, si bien se habla de diferentes cantidades, en el que nos encontramos de una cantidad de dinero mayor que en la otra, también lo es cierto que en ambos casos la sanción a imponer puede ser exactamente la misma. Estamos ante el mismo hecho delictuoso o el mismo hecho con apariencia de delito que es sancionado de la misma manera. No estaría bien, de parte mía, si omito decir que este caso se pudiera en un momento dado acumular, si así lo quieren las partes, y que en un momento dado también, en ese mismo sentido, la medida cautelar pudiera servir para ambos casos. Pero también, insisto, que al estar ante dos carpetas judiciales y la posibilidad de que en un momento dado, si se llega a comprobar la responsabilidad del investigado, se le puede sancionar, también es necesario establecer, para la conveniencia de que esté presente en todas las etapas del proceso y que se evite su sustracción,
la imposición de una medida cautelar. Ustedes lo saben, ya hay una medida cautelar impuesta. Y aunque señalan que es cada 20 días la presentación ante el juzgado, si mal no recuerdo, la audiencia fue hace una semana. Entonces, no han pasado los 20 días. Y no hay un motivo para pensar en una sustracción, al menos con relación a esa carpeta. También es cierto que nos encontramos en una situación diferente. Dice la gente del Ministerio Público que esta situación es una situación de riesgo mayor, ya que son dos procesos. El hecho es económicamente, por decirlo así, mayor, y que lo que se busca, insiste, es asegurar su presencia. La defensa me invoca el hecho de que esté embargada la casa, y en ese sentido, pues ya no puede optar por ella para en un momento dado conseguir, con base en la casa, una nueva cantidad, a menos que la cantidad o valor de la casa sea mucho superior a la cantidad por la cual fue señalada. Atendiendo precisamente a este aspecto, pero también a la necesidad que establece la gente del Ministerio Público, con base en los numerales ya citados por el representante social, señalo así una garantía económica, pero por la cantidad de 300,000 pesos, que deberá acreditar ante este juzgado en un término no mayor a 10 días hábiles. Así las cosas, deberá el señor Víctor Ramón Martínez Trujillo acreditar la garantía económica por 300,000 pesos, que también, como señaló el agente del Ministerio Público, no es la cantidad que en un momento dado se está hablando de los 8 millones, que eso queda supeditado en un momento dado al seguimiento del proceso. ¿Alguna otra petición? Sí, se solicita que con fundamento de lo expuesto en el 308 del Código Procesal Penal para el Estado se establezca un plazo para cerrar investigación por 3 meses, atendiendo que la pena por la cual fue vinculado a proceso supera los 2 años y tuviéramos hasta 6 meses para hacerlo. Solicitamos 3, en atención a que es necesario realizar diversas entrevistas al resto del personal del sistema de caminos, solicitar informes fiscales respecto a cada una de las empresas, en este caso las 9 relacionadas con los contratos de órdenes de compra y arrendamientos, y básicamente esas 2. Antes de pasar la voz a la defensa, se ha hablado de otro proceso, el 60. ¿Qué plazo tienen ahí para cierre de investigación? Se estableció el 29 de agosto, 2 meses. 2 meses. Señor defensor. A ver, las pruebas que está diciendo todas son documentales. No sé quién más quiere entrevistar de caminos. Ya entrevistó al residente, ya entrevistó al de compras, ya entrevistó al de presupuestos, ya entrevistó al director técnico actual, al director de la administración. Al único que le falta por entrevistar es al director general actual, en ese orden de ideas. De ahí para allá todos los que intervinieron ya están entrevistados. De las gentes que faltan por entrevistar como testigos, pero son imputados, tengo entendido que está Nancy Villegas en la siguiente audiencia del miércoles, Esteban Cepeda el viernes, pues ya tienen a todo caminos declarado. En cuanto a los pagos, ya tienen el comprobante del pago, no se preocupen de Hacienda, tienen la factura emitida que se puede revisar por internet si es válida, pues está el pago hecho, inclusive está aceptado el pago. No sé por qué 3 meses si los de pruebas son documentales, y yo creo que sería bueno homologarla con la del 29, y claro, queremos la solicitud de acumular, porque básicamente es el mismo delito que están persiguiendo. Yo coincido con la defensa en ese sentido. Debe ser en todo caso de 2 meses el plan, el tiempo para cierre de investigación. En un momento dado se puede, insisto, acumular los procesos. Por otro lado, también advierto también la necesidad, en todo caso, sí, de hacerse de documentales, pero no tanto de el seguimiento que se le ha dado a los contratos, como se ha manifestado por el señor defensor. Entonces queda fijado el plazo en 2 meses.
Teniendo en cuenta que estamos a 4 de julio, entonces los 2 meses vencen el 4 de septiembre. Correcto. ¿Alguna otra petición? Sí, señor juez, Dígame. copia de esta presente audiencia. Claro que sí. De igual manera. Sí, se otorgará tanto al Ministerio Público como a la defensa copia del registro de videograbación de la presente audiencia que le será entregado por gestión judicial. Gracias. Siendo las 17 horas con 17 minutos, se da por concluida la audiencia. Listos, nos ponemos de pie.